Muy bien, muchas gracias. Si queréis empiezo Sí, por yo. favor, Ramón. Sí. Muy bien, pues muchas gracias, Diana, por tu amable presentación. Como dice ahí en la transparencia, pues yo soy el jefe de estudios de una escuela de ingenieros de la Universidad Politécnica de Madrid, una de las 16 escuelas de ingeniería de esta universidad. Y bueno, quería empezar contando un poco la experiencia que tuvimos el año pasado, bueno, no el año pasado, sino el semestre pasado, cuando la COVID apareció y pues digamos que nos hizo rediseñar toda nuestro cuatrimestre, nuestras metodologías, nuestras evaluaciones, pues prácticamente en una semana. Entonces, bueno, para daros un poco el contexto, nosotros 3 días antes de que se cerraran las universidades en España, tuvimos una reunión con los profesores y dijimos, vamos a pasar a clases online dentro de 3 días. Entonces hubo un primer movimiento muy táctico por parte del profesorado en el que cada uno adaptó sus metodologías a una situación remota. Cuando digo sus metodologías me refiero a las herramientas a utilizar, el tipo de clases, el tipo de evaluación, etcétera. Entonces fue un cambio muy, muy brusco. Yo, de hecho, me gusta decir que la docencia o el cambio en la docencia que se ha producido en los últimos 6 meses, pues ha sido mucho mayor que el que se ha producido en los últimos 15 años, lo cual parece una contradicción, pero la verdad es que no es así. Es decir, si no hubiera sido por esta pandemia, pues digamos que nuestras metodologías seguirían cambiando, pero evolucionando de una forma mucho más lenta de lo que sería deseable. Entonces, bueno, después de ese segundo cuatrimestre de la primavera del curso pasado, pues digamos que mientras los profes estábamos haciendo nuestra docencia remota, puesto que no había posibilidad de hacerla de forma híbrida, pues empezaron a abrir un montón de preguntas de ¿y cómo lo voy a hacer el año que viene? ¿Voy a aprovechar este cambio para introducir pues, nuevos conceptos de clase, aulas invertidas, etcétera? Y la verdad es que de ese primer cambio táctico, pues al final pues aparece una nueva estrategia que está asociada también a la transformación digital de la universidad, en la que gracias a esa experiencia obtenida en el cuatrimestre anterior, pues digamos que ahora que sí que tenemos una docencia híbrida o semipresencial, pues sí que estamos sabiendo atacar de una forma pues bastante buena, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente destacar eso, que al final pues digamos que la COVID ha sido un mal trago, pero bueno, ha abierto un montón de puertas, posibilidad al cambio, eh, y bueno, pues estamos en esa línea de ver cómo incorporar estas nuevas metodologías a la docencia en un futuro. Pues por mi parte eso sería todo como introducción. Bueno, puedo seguir yo. Muchas gracias, Diana. Gracias, Ramón, por acompañarnos también desde tan lejos, por estar con nosotros hoy y compartir nuestra experiencia. Yo voy a tratar de ser muy breve también porque me interesa escuchar mucho tu experiencia y lo que han hecho en el campus, porque nosotros todavía estamos en una fase previa. Eh, Nosotros ya migramos toda nuestra docencia al modo virtual. Hemos tenido unos semestres intensos en eso y aún no hemos definido ni a nivel de universidad ni a nivel de facultad, se han definido aún eh, el alcance de lo que podría ser un formato híbrido. Entendemos que vamos a tener cursos híbridos próximamente, pero aún no sabemos ni la magnitud ni el alcance de eso. Va a estar restringido por una serie de factores que vamos a comenzar después. Así que muy valiosa tu experiencia. Yo he tenido alguna, como muy bien dice Diana, esto de la enseñanza híbrida estaba antes de la pandemia, existía y en algunos lugares, ha sido poco estudiada, pero existía. Yo tuve incluso alguna experiencia enseñando en salas híbridas en que tenía estudiantes presenciales y estudiantes en otras partes, les puedo contar de eso después. Pero es un tema del cual sabemos poco aún, no hay muchos resultados. Y me parece que es muy importante debatirlo con la comunidad, con el equipo de profesores, sobre todo en una facultad como la nuestra. Va a ser muy importante escucharnos, escuchar la voz de los colegas, de los estudiantes. Hoy día yo conversé el tema con mi equipo docente, un curso de taller de introductor a ingeniería industrial, que es un curso masivo,
y tenemos un equipo docente grande y las opiniones eran debatidas en cuanto a si seguíamos en esta modalidad puramente online o tratábamos de hacer una modalidad híbrida y no logramos un buen consenso. Yo creo que parte del problema es que hemos conversado poco este asunto y que hemos ensayado poco. Así que me alegra que estemos discutiendo esto hoy y ojalá podamos escuchar la experiencia de Ramón y la opinión de los colegas que están y los estudiantes que están aquí presentes. Gracias. Gracias, Sergio. Muchísimas gracias por tu presentación. Felipe, ¿querías decir algunas palabras? Sí, muchas gracias también por a todos y todas las asistentes, especialmente a Ramón y Sergio también por haber aceptado la invitación del área. Y me quedo dando vuelta un poquito a lo que decía Sergio, que Ramón nos acompaña de tan lejos, ¿no? Pero que en este formato de que como que nos liberamos, ¿no? a las videoconferencias, porque antes era una cosa un poco rara, hubiésemos organizado esto y tú hubieses tomado el pasaje, Ramón, para estar en alguna sala y hubiese sido mucho más compleja la logística, pero ahora estamos más acostumbrados, porque bueno, no nos queda otra de que hacerlo de manera online. Y eso es un poco la reflexión que también yo tengo hacia el futuro. Hay cosas efectivamente que como también discutíamos previamente en los equipos de trabajo en los que participo, que Europa está como en el futuro de nosotros, porque la pandemia se desarrolla en el norte desfasada como una temporada, una estación del año, que sé yo, primavera, otoño, se vive un poquito en el futuro, ¿no? en Europa y en el hemisferio norte. Tenemos también lo que mencionaba Sergio, que es el elemento de lo que se nos viene para nosotros como facultad y como universidad también, en el futuro cercano, digamos, que es nuestro otoño 2021, en marzo del 2021, cuando partamos de un nuevo semestre. Y también yo quisiera como poner también para el panel, para que también sea parte de la discusión, el cómo van a quedar estas cosas en el futuro. Y vuelvo a lo primero. Por ejemplo, nosotros tenemos orden 30% de nuestros matriculados en la facultad vienen de distintas regiones de Chile. Y Chile es un país muy largo y de difícil acceso. Es que tener una docencia híbrida podría ayudarnos a llegar a otros estudiantes que no pueden ir a la facultad, que les cuesta eso. Entonces, también me pregunto, también ha sido parte de mi reflexión personal, en el futuro de la facultad, de si podría aumentar su alcance o ofrecer, qué sé yo, cosas para estudiantes que estén interesados desde la región, digamos, del Cono Sur, qué sé yo, que puedan venir a la facultad en ciertos momentos precisos y puedan tener una experiencia de aprendizaje que sea muy rica en un contexto de esta naturaleza. Entonces, eso es un poco como un tercer elemento al panel, que es la mirada de futuro, que también me gustaría que la tocáramos en algún momento. Así que eso por mi lado. Gracias, Felipe, por tu presentación. Muy bien, entonces empecemos a trabajar y a discutir un poco este tema que es tan importante. Empezando, bueno, hay mucha experiencia de parte de ustedes, sobre todo de Ramón, que viene del lado internacional. Sería bueno definir qué es la educación híbrida, si esto es algo nuevo, si ustedes conocen experiencias similares aparte de España en otros países. ¿Piensan ustedes que, y esto es una pregunta para los tres, pero obviamente la parte de la experiencia de Ramón es importante en cuanto si lo están aplicando en otras partes de Europa, pero ustedes piensan que esta experiencia de modalidad híbrida o educación híbrida llegó para quedarse, está como destinada dentro de lo que es la educación superior? Bueno, yo creo que sí, vamos, no es un concepto nuevo. Sí, es una adaptación de un concepto a una situación, pero vamos, que nos va a obligar a seguir teniéndola encima de la mesa durante muchos años, no sé si lustros incluso. Entonces sí, a nivel europeo sí que se están haciendo experiencias similares y bueno, yo lo decía antes, ¿no? Yo creo que esto realmente es una oportunidad. Si yo ahora pienso así en general en los estudios universitarios vamos a decir, en Europa, pues igual podría decir que hay un 75% de teoría y un 25% de práctica, ¿vale? Por decirlo así, un número aproximado. Yo creo que esta experiencia o este aula híbrida o esta educación híbrida
al final lo que puede conseguir es justo darle la vuelta. Es decir, hacer que las clases, es decir, que haya muchas más clases prácticas y de aplicación y muchas menos, entre comillas, clases teóricas. Esto, por supuesto, depende si estamos hablando de un undergrad o estamos hablando a nivel de máster, depende un poco también del curso, depende del ámbito de la titulación, pero yo creo que también, continuando con lo que decía el compañero anterior, Sergio, él decía que a ver cómo podemos enriquecer esa presencialidad en el aula. Y eso, efectivamente, eso es un debate y es un reto para los profesores, en el sentido de que cuando tenemos a nuestros estudiantes en el aula únicamente durante el 50% del tiempo, ¿qué tenemos que darles o cómo tenemos que hacer para que su aprendizaje sea óptimo? Entonces, yo creo que tenemos grandes ventajas, tenemos grandes retos por delante. Sobre las ventajas, decía Felipe si se abría la posibilidad de llegar a más gente. Y están situados, pues, obviamente, que no viven cerca de donde están los centros universitarios. Pues, obviamente, sí. La gente que está estudiando en la universidad ahora son todos nativos digitales. A nadie le cuesta coger una tablet, coger un móvil y seguir una clase. Entonces, eso es algo que tenemos que aprovechar. Y creo que es una muy buena oportunidad el combinar diferentes tipos de docencia, la presencialidad con sesiones que no sean presenciales. Y ya digo, yo creo que yo sinceramente lo veo como una oportunidad de cambio y además es que estoy convencido que esto ha llegado para quedarse durante varios lustros, me atrevería a decir. Muy bien, Ramón. No sé si alguno de ustedes más, Felipe, Sergio, quiere comentar un poco esto. Felipe, ¿puedes comentar tú que tengo justo un taladro en este minuto en algún lugar cercano? A ver si pasa. Ningún problema. Sí, yo creo que a ver, tratando de tener una bola de cristal, porque es difícil pensar en el futuro cuando uno está viviendo el momento del cambio, ¿no? Yo tengo la impresión de que lo que nos va a pasar a nosotros en nuestra facultad en particular es que va a haber un efecto como de rebote. Hemos ganado muchísimo en docencia online, pero hay varias cosas que no han funcionado bien. Hay cosas que han estado bien y en general la comunidad de profesores reporta que está cómodo, pero hay cuestiones que no están funcionando bien y podría venir un efecto un poco de rebote, de volver a las salas, a volver a algo muy, muy tradicional de una buena parte de la facultad, pero que luego probablemente va a venir un proceso de reflexión de efectivamente valorar ese espacio presencial para que sea rico, que es una cosa que también, como cuando tenemos todos los recursos, no valoramos lo importante que es tener este contacto con nuestros estudiantes. Entonces, yo pienso que en un periodo en un poco más de tiempo en el futuro, va a venir esta reflexión más fuerte de qué estamos haciendo en la sala de clase, cuando tenemos a nuestros estudiantes al frente, cómo estamos interactuando. A mí un tema que me llama harto la atención y que ha sido parte de un poco la misión del área, es mirar la calidad, no solo la cantidad de interacciones que tenemos en las salas de clases. Es un elemento que me parece que es fundamental. En la experiencia docente-estudiante, cuánto y qué tan profundo es la interacción que tenemos. Porque fue una gran discusión al principio, ¿no? Que las sesiones online generan menos participación, menos interacción. Pero yo me preguntaba, ¿cuánta interacción teníamos antes? O si esto es una percepción un poquito sesgada. Perdemos un montón de datos finos, de datos como medios, no sé cómo decirlo, pero en la expresión corporal, la cara del estudiante, etcétera. Pero es bien difícil cambiar nuestra estrategia pedagógica o de enseñanza a través de mirar una cara, digamos. Es difícil saber cuál es la duda del estudiante cuando nos abre los ojos y sabemos que no está entendiendo, pero no sabemos muy bien cómo explicar de manera distinta por el rango en que se abren los ojos, digamos. Entonces, ¿cómo es que podemos llevar esa experiencia presencial para afinar nuestra práctica y también, paralelamente, cuando podamos volver, cómo es que hacemos de esa experiencia, de ese contacto, algo que sea muy, muy valioso, tanto para profesores como para estudiantes? Esa yo creo que va a ser la reflexión
de un periodo más avanzado y desde ahí, con algunos elementos, nos vamos a quedar de la docencia online, híbrida, semipresencial, en todas esas combinaciones que estamos descubriendo. Eso. Sí, Muy bien, gracias, Felipe. gracias. Etcétera. Gracias, sí. Bueno, yo como dije, esta historia estaba antes. Yo tuve un curso, hice un curso en una sala híbrida fuera de la facultad, en el contexto de educación continua. Tenía 18 alumnos de una organización y había unos 5 que estaban en otras partes del país. Y yo hacía la clase, yo recuerdo, yo hacía la clase solo a ese grupo que estaba ahí y de repente escuchaba una voz del cielo y eran los estudiantes de, como Dios, ¿cierto? Se abría el audio muy bueno y escuchaba lo que opinaban los estudiantes de afuera y después habían trabajo en grupo y se conectaban con los estudiantes de afuera y la cosa funcionaba. Imagino si yo lo hiciera una segunda, tercera vez, iría funcionando mejor. Y ahí ya le tiro una pregunta a Ramón de cómo, qué han notado que va mejorando, que han tenido que quizás que idea abandonar durante este proceso de aprendizaje de usar clase híbrida. Pero a mí me gustaría plantear dos cosas que me preocupan en nuestra facultad. Una es que esto requiere muchas voluntades, esto de hacer clase híbrida, porque nos vamos a ir a exponer, en el periodo de pandemia nos vamos a ir a exponer, nos vamos a exponer los profesores y los alumnos. Eh, entonces, yo creo que eso es importante debatir cuáles son las razones de por qué queremos instalar esta experiencia híbrida, este classroom híbrido, que requiere adaptación, que requiere preparación, requiere aprendizaje. Y que yo creo que es importante que lo hagamos, pero todavía no tengo claro a qué escala, por dónde empezar. Ramón, tú mencionaste a la pasada que estaban en un proceso de transformación digital. Nosotros aún no teníamos ese convencimiento, queríamos ir avanzando, ¿cierto? Pero esto nos superó nuestras expectativas más ambiciosas. Entonces quiero saber cuáles eran las razones por las que decidieron irse y en cuánta escala, cuántos cursos están haciendo en modalidad híbrido. Sería interesante saber tu opinión. Porque hay una razón por qué la deberíamos hacer. Una, porque la están haciendo los demás y no nos podemos quedar atrás, pero esa es una razón que no la veo muy poderosa. Hay otra que me parece interesante también, que es que hemos tenido estudiantes que jamás han pisado el campus, que son los de esta generación 2020 y los del 2021 tampoco. Y por más digitales que sean nuestros estudiantes, sabemos por voz de ellas que es importante sentirse que son parte de un núcleo físico, que son el sentido de pertenencia que le llamamos, ¿cierto? Que sentir que esas salas son de ellos, de poder ver a su profesor no solo a través de la pantalla, sino que en su aura, digamos, en la sala, yo creo que es importante. Entonces, esa razón me parece razonable, pero también somos un campus complejo, porque estamos en el medio de una ciudad muy extendida, y los estudiantes se exponen mucho al llegar al campus. Y por la razón que dijo Felipe, porque tenemos un 30% de nuestros estudiantes que vienen de distintas partes de Chile, y el virus está atacando de manera, ya sabemos que los tiempos en Chile son distintos. Entonces, Santiago ahora tenemos un contagio bajo, pero en otras regiones del país otra es la realidad, y al parecer estos desbalances, no está todo el país coordinado, digamos, el virus no está coordinado en Chile. Entonces vamos a tener estudiantes que van a estar en comunas que para ellos va a ser imposible desplazarse, digamos. Entonces, el campus está expuesto a la ciudad, y eso es algo que no somos una burbuja como campus, y eso es algo que es parte de la ecuación, me parece también. Y para que esto, me da la impresión de que para que esto avance bien, y este es el segundo punto, y es que también me gustaría escuchar a Ramón, bueno, ¿cómo convencer esto no puede ser en nuestra facultad algo top-down, que digamos ya, queremos clase híbrida y hagámosla, sino que tiene que haber un convencimiento de parte de los profesores también. Y eso también, y ahí me gustaría escuchar a los colegas presentes de cómo están viendo esto, por dónde deberíamos partir, digamos, cómo incentivar a que los profesores también se sientan seguras de que van a poder hacer sus clases de la mejor manera posible. Se requiere una voluntad, digamos, y se requieren los recursos necesarios, y un poco la evidencia que uno puede leer es que se requiere una buena inversión, y ahí de nuevo Ramón puede ayudarnos en esto. ¿Cuánta inversión es necesaria para hacer este modelo que funcione? Porque efectivamente puede tener lo mejor de los dos mundos, del mundo presencial y el mundo online, pero también puede tener lo peor de ambos, digamos. Entonces, si partimos por la clase que era puramente tradicional, digamos, que tenemos varias de esas, con un mundo online que es poca interacción, y eso lo hacemos a híbrido, vamos a tener una combinación no muy afortunada, digamos.
La idea es que hagamos una combinación que potencie ambos mundos, y eso requiere más que tecnología también, requiere mucho diseño, buena planificación, coordinación. Entonces, bueno, esos son los puntos que que quiero dejar planteado, un poco cuáles son las razones, la argumentación de por qué es bueno, digamos, más allá de que esto es una realidad que se va a quedar, sobre todo en cierto ámbito, para ciertos programas, sin duda va a seguir, ya estaba y va a seguir con más fuerza. Pero ¿por qué un campus debería hibridizarse? Es algo que en este minuto de pandemia es algo que me gustaría escuchar. Y cómo hacemos para avanzar, por dónde partimos, con qué escala, y cómo hacemos para generar voluntades para que estudiantes y profesores sientan que están siendo resguardados en esto. Bueno, pues por alusiones. Bueno, vamos a ver, has abierto bastantes puntos, todos ellos muy, muy interesantes. Y bueno, te voy a responder a tu pregunta de por qué. Y pues la respuesta que nosotros dimos en marzo es porque no queda otra. Es decir, es o cerramos o lo hacemos ya no híbrido, sino todo a distancia. Entonces, bueno, nosotros la verdad es que nos tuvimos que enfrentar a una situación bastante dramática a nivel social, a nivel de país. Y bueno, pues se hizo un esfuerzo muy importante. No sabíamos si la pandemia iba a durar 3 meses, 1 mes, 2 años, no sabíamos nada, pero sí que sabíamos que el cuatrimestre en el que estábamos, cuatrimestre de primavera, tenía que continuar. Con lo cual, es decir, no hubo tiempo de hacer una reflexión de ¿por qué lo hacemos así? No, es que hay que hacerlo así. ¿No? Es decir, ahora ya sí que estamos planteándonos, pues es decir, después de haber pasado ese periodo de docencia remota, pues sí que ya se están abriendo preguntas de, joder, esto es bueno, esto es malo, qué implicaciones tiene, qué tecnologías hacen falta, qué inversiones son necesarias. Yo creo que la parte de las inversiones pues es de 0 a 100. Es decir, tú puedes montar un aula Ferrari o un aula Skoda, ¿no? Sí, tienes todo tipo de opciones. Y hay, bueno, pues profesores que van con una tablet, un portátil, abren 3 cuentas de Zoom para dar la clase, hasta profesores que van con la propia cámara del ordenador dan su clase de pizarra normalmente. Por tanto, la inversión depende un poco depende del momento, depende de los recursos, pero que con poca inversión se pueden hacer muchas cosas. ¿Qué más has comentado? ¿Por dónde empezar? Es que es muy complicado responder esa pregunta. Porque ya te digo que es que nosotros tuvimos que empezar. Y entonces empezamos todo de golpe. Sí que es cierto que cuando acabó el cuatrimestre de primavera y hemos iniciado este nuevo curso, allá por septiembre, sí que dimos prioridad, en nuestro caso, a que los estudiantes que vinieran a la escuela fueran los estudiantes de nuevo ingreso. Es decir, estudiantes que habían acabado su bachillerato y accedían por primera vez a la universidad. Entonces, ya te digo, contando con los recursos de aulas que teníamos, es decir, hay un primer efecto, y es que en las aulas donde antes cabían 100, ahora caben 30. Entonces, eso es una condición de contorno con la que tuvimos que trabajar, y bueno, que nos hizo plantearnos a qué estudiantes queríamos traer a la escuela. Y decidimos que los estudiantes de primero de grado, es decir, los recién llegados, eran los que tenían que venir. ¿Por qué? Pues porque, un poco por otra cosa que has comentado, porque al final la universidad no es solo la clase, la universidad es un ecosistema. Entonces, aunque ahora la escuela haya poca gente y haya poca actividad, realmente pues sí que se debe generar un cierto sentimiento de pertenencia y de poder aportar cosas, ¿no? Entonces, los estudiantes que ya estaban con nosotros y que este año están en segundo, tercero o cuarto, o incluso en máster, pues digamos que la parte para la que exigimos presencialidad son aquellos laboratorios, el que no es posible hacer de forma remota. Esa es la respuesta que te daría por dónde empezar. Y luego, efectivamente, si lo piensas desde el punto de vista de una universidad, pues tiene que ser un esfuerzo coordinado. Y
También he comentado la transformación digital. La transformación digital es un concepto con el que ya veníamos trabajando en la universidad, y digamos que la aparición de la pandemia pues ha sido como un catalizador. Es decir, ha hecho que todo vaya muchísimo más rápido. Es decir, igual lo que vamos a poder hacer en 3 meses es lo que hubiéramos hecho en condiciones normales en 2 años, por decirlo de alguna forma. Entonces hay que aprovechar ese empuje que nos transmite esta situación para poder poner en marcha nuevas cosas. Y ya por último, hay un tema relacionado también con la transformación digital, con cómo se hacen las cosas, digamos, de forma estratégica dentro de la universidad. Sí te puedo decir que ha habido experiencias previas con muchas metodologías, pero que eran experiencias, vamos a decir, no voy a decir descoordinadas, pero sí, digamos, iniciativas individuales o de grupos de profesores dentro de la universidad, que eran lo que llamábamos los proyectos de innovación educativa. Entonces, el impacto de esos proyectos al final quedaba como muy limitado al contexto de una asignatura o de 2 asignaturas. Ahora sí que hay una iniciativa y una estrategia para que todos esos esfuerzos de innovación, digamos, que calen entre muchas más titulaciones y muchas más asignaturas. Es decir, aprovechar esta oportunidad para que realmente podamos hacer una transformación hacia algo mejor. Y yo, sinceramente, creo que hay muchas cosas positivas. Por ejemplo, el no poder tener tantos estudiantes en un aula automáticamente hace que la interacción con ellos durante las sesiones presenciales sea mucho mejor, sea mucho más cercana, se puedan hacer otro tipo de actividades, haya mucha más participación de los estudiantes. Entonces, yo creo que eso es una ventaja. En lugar de tener 60, tener 30, te da muchísimas posibilidades. Pero también es importante destacar aquí que esta enseñanza híbrida, que siempre la vemos desde el punto de vista del profesor, es decir, de qué metodologías va a hacer y demás, no va a tener éxito sin la implicación de los estudiantes. Y para un estudiante es mucho más difícil seguir la clase desde su casa que seguirla desde el aula. Y eso es algo que no solo tenemos que ver esta docencia híbrida desde el punto de vista del profesorado, sino que los estudiantes tienen que ser conscientes de el valor que les puede aportar una clase presencial y su compromiso para poder hacer de forma autónoma o fuera del aula las actividades que el profesor les propone. Sin esa combinación de esfuerzo de la facultad y de los estudiantes, no hay nada que hacer. Eso sí que me parece una cosa bastante importante y que todo el mundo tiene que ser consciente de ello. Muchas gracias, Ramón. Excelente, gracias. Muy claro para nosotros ahí. Muy buen mensaje. Sí. Bueno, les recuerdo a los participantes que pueden dejar sus preguntas por chat. Ya le vamos a dar paso para que hagan preguntas levantando la mano. No sé si quieren los panelistas comentar algo más adicional al tema. De acuerdo a lo que decía Ramón, es bien importante esto de involucrar las nuevas metodologías. Bueno, ustedes lo hicieron a través de proyectos de innovación educativa, pero es bueno como hacer un impulso, ¿no?, a las clases modernas, dándose esta oportunidad de tener una clase mixta. Igual dijiste que notabas un poco acerca de que aumentaban las participaciones por el menos número de estudiantes en sala. Yo tenía una pregunta respecto a eso: ¿cómo veían las participaciones de los que no podían estar en sala en ese momento? De los que iban menos a la sala de clase, en este caso. Bueno, ¿Aumentó, disminuyó o se mantuvo? Yo ahí te respondo casi desde mi experiencia como profe. Es decir, es mucho más difícil que un estudiante participe cuando está siguiendo la clase a distancia que cuando está en el aula. Es que se puede interactuar mucho menos y es mucho más fácil despistarse. Y además, esto como una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Es decir, el profesor está dando la clase de forma magistral, el alumno está mirando una pantalla como un espectador. Entonces, si el alumno está como un espectador y el programa no le gusta, pues cambia de canal. Entonces, es muy complicado intentar
que las clases que teníamos antes, trasladarlas directamente a un enfoque de enseñanza online, no puede ser solo eso, tiene que ser algo más. Es decir, el cambio metodológico tiene que ser mucho más profundo. Entonces, mi experiencia como profesor, y creo que es compartida con el resto de compañeros, es que es decir, es muy complicado hacer participar a los estudiantes cuando están en remoto. Es decir, digamos que el alumno no puede ser un espectador. El alumno tiene que ser el actor protagonista de la película. Si no, la docencia híbrida tampoco funciona. Diana, ¿puedo intercalar una pregunta que hace Héctor en el chat? Que me parece que tiene que ver con este tema. Héctor pregunta ¿qué es en la práctica lo híbrido? Porque ¿cuál sería la diferencia de que el profesor se junte presencialmente con un grupo limitado de estudiantes, se grabe esa clase y luego se ponga en línea para que otros lo sigan, digamos? ¿Por qué es importante tener a estos espectadores en la sala sincrónicamente? No sé si Ramón puede darnos algunas luces de eso. Sí, Ramón, disculpa, antes de que comience de respuesta a eso, voy a invitarlos por el tiempo a que levanten la mano si quieren también para participar de forma verbal. Algunas preguntas también lo pueden hacer, ya lo tienen abierta la ventana de participación de las dos formas, tanto escrito como verbal. Eso, ahora sí, Ramón. Cool. Sí, bueno, esto enlaza un poco con un concepto que he visto por aquí en el chat, en algún sitio, que es el tema del aula invertida. Es decir, y también enlaza con lo que comentaba antes de la responsabilidad del estudiante. Es decir, al final el estudiante se tiene que implicar en su proceso de aprendizaje. Si el estudiante no se implica, pues es decir, hagamos lo que hagamos, es que no vamos a tener éxito. Entonces, vamos a ver, déjame que me lea la pregunta. Lo de hacer una clase sincrónica, entiendo que se refiere a una clase magistral grabada. Eso realmente no hace falta tener a los estudiantes. Es decir, esa clase se le puede dar a los estudiantes para que la procese, la consuma, se la estudie en cualquier momento. No hace falta que esté asignada a un determinado horario. Pero Ramón, pensemos en una clase en que sí hay interacción. Si hay interacción con los estudiantes presenciales, con un número acotado. Y la pregunta es ¿por qué a esa clase añadirle los estudiantes en línea y no sencillamente grabar esa clase y después ponerla en un servidor y que los estudiantes la sigan, los que no pueden asistir la sigan en otro momento? Digamos, ¿por qué? Que es la noción más pura híbrida, ¿cierto? Esto de que yo estoy en una sala de clase con estudiantes de dos tipos, digamos. Sí, lo que pasa es que al ser estudiantes de dos tipos, es muy complicado que participe en la sesión un estudiante de aula de la misma forma que lo haría un estudiante que está en casa. Entonces yo creo sinceramente que es muy diferente. Es decir, sí que se pueden hacer, y depende mucho de la asignatura, por supuesto, actividades en las que unos pocos estudiantes de fuera del aula y unos pocos estudiantes dentro del aula puedan participar de una forma, digamos, similar. Pero lo más habitual es que si la clase es de tipo magistral, sea muy difícil interactuar con estudiantes que están siguiendo la clase en remoto. Muy complicado. Entonces, si alguien quiere dar una clase, mi experiencia es que si alguien quiere hacer una clase de tipo síncrono, más vale que haga participar a los estudiantes, a todos los que tenga. Pero si la clase es una clase puramente teórica, es muy complicado, por un lado, saber dónde tienen dificultades los estudiantes que no están en el aula y, por otro lado, hacer que puedan seguir la clase igual que los que están en el propio aula. Muchas gracias. Gracias, Ramón. Levantaron la mano, Ricardo Mancilla, quiere hacer una pregunta al panel. Hola a todos y a todas. Quiero hacer esta pregunta abierta, pero en especial para el profesor Ramón. Quería preguntarle si, pensando en la interacción que los jóvenes tienen con las plataformas virtuales, con el consumo de video, con el consumo de diferentes recursos por Internet. Internet siempre nos da la opción de poder personalizar muchos de los servicios que se toman. Pensando en un curso y pensando en las capacidades técnicas de los estudiantes, ya sea no tienen buena cobertura de Internet, no tienen un buen equipo, no tienen un buen espacio para estudiar, es demasiado ruidoso, por ejemplo.
se ha pensado en que un curso se pueda dar en diferentes modalidades y que los estudiantes opten cuál le es más conveniente. Por ejemplo, una modalidad 100% e-learning, 100% asincrónica, donde solamente pueden interactuar, por ejemplo, con el equipo docente por correo, o una híbrida. No sé, se ha pensado en darles opción a los estudiantes, porque quizás si uno impone determinadas modalidades, no todos pueden subirse al carro. Lo dejo como una consulta o algo para pensar. Gracias. Sí, Gracias, Ricardo. muchas gracias por la pregunta. Yo creo que eso se puede pensar, pero es muy complicado de implementar. De hecho, nuestros estudiantes nos decían, no, es que hay algunos estudiantes que quieren venir a clase y otros que prefieren seguirlo desde su casa. A ver si podemos hacer un menú para todos los comensales. Yo creo que eso es muy complicado. Es muy complicado. En algunas asignaturas sí que se puede hacer, pero en general yo creo que es muy, muy difícil. Y te voy a dar una razón. Es decir, al final, dentro de una escuela de ingeniería, un gran número de asignaturas tienen prácticas, tienen laboratorios que de ninguna forma permiten adquirir las competencias de la asignatura si no se hace la práctica en el propio laboratorio. Entonces, quiero decir, igual hay alguna asignatura que sí que se puede impartir 100% online o 100% presencial, pero hay la mayoría de asignaturas de las que tenemos en nuestros planes de estudio, eso no es posible. Sí, ahí me gustaría comentar también lo que dice Ricardo, que es importante la pregunta, que en nuestro caso yo creo que es nuestra responsabilidad que si vamos a experimentar con la enseñanza híbrida, también hagamos híbrido, abramos el campus para aquellos estudiantes que tienen esas dificultades. Lamentablemente los que están cerca de Santiago, los que no, bueno, quizás podríamos coordinar con otras universidades que puedan ofrecer el servicio, pero abrir el campus para aquellos estudiantes que tienen mayores dificultades puedan usar el campus para estudiar, para conectarse a clases, para asistir a clases. Yo creo que eso, no, me cuesta imaginar un escenario en que abramos el campus solo para clase y no otros espacios que son muy importantes para la formación de los estudiantes nuestros, como laboratorios, para hacer las tareas, o lugares de estudio bien acondicionados y de conexión. Sí, yo quisiera conectar lo que acaba de decir Sergio con la intervención de Héctor hace un rato, que es el valor, por lo menos que yo he percibido en mis años de experiencia, de la interacción entre pares durante una clase, aunque sea magistral esta clase, aunque sea una clase de cátedra tradicional. Ese preguntarle a la persona al lado, oye, ¿entendiste lo que dijo el profe? ¿A qué se refería con tal cosa? Eso genera un cierto valor. No sabría ponerlo en escala ni darle una métrica, y la conversación que ocurre al salir de la sala de clase, ya sea entre docente y estudiante o entre estudiantes, de qué es lo que pasó en la clase, qué dudas me quedaron, etc. Eso yo creo que tiene un valor de pasarnos a una instancia híbrida, porque para ese pequeño grupo, por último que sea un tercio de la gente que pueda asistir regularmente, va a tener un cierto efecto. Y mi pregunta, por otro lado, es cómo podemos también potenciar una cosa de esa naturaleza desde lo online. ¿Cómo podemos generar esos 10 minutos al final de la clase, o esas interacciones entre pares que no se dan de manera natural? Porque mientras Sergio habla, yo no puedo, qué sé yo, conversar con Héctor al lado, de decirle alguna cosa, o con Raúl, qué sé yo. Eso no se da de manera natural en este contexto en línea. Así que eso creo que también que es un elemento importante para avanzar por lo menos un paso hacia lo híbrido. Eso. Sí, yo quisiera, a raíz de la intervención de Felipe, decir que efectivamente eso es una parte decir, eso hacerlo online es complicado. Es decir, el factor humano ahí se pierde. Pero también te digo que hacerlo presencial ahora es complicado, porque no sé cómo estaréis en Chile, pero aquí nos dicen que tenemos que estar a 1,5 metros. Con lo cual, ese compartir con el compañero de al lado, o compartir con el profesor como se hacía antes, al menos por ahora está siendo difícil. Pero bueno, digamos que es algo que no se puede perder. Es decir, la docencia híbrida, es decir, digamos que la componente presencial tiene muchos matices
que no se pueden conseguir con una docencia a distancia. Es más, ya no hay que pensar únicamente en la parte de las competencias técnicas, sino hay que pensar en la parte de las soft skills. Y al final, el trabajo en grupo, el poder presentar una comunicación en inglés o en castellano, no sé, el liderar un grupo de trabajo, todo ese tipo de cosas, hacerlo online es muchísimo más complicado, por muy buenas que sean las herramientas, que hacerlo cuando tienes a tus compañeros en una sala y puedes mirarles a la cara. Ya digo que ahora entre el 1,5 metros y la mascarilla esto está siendo muy complicado, pero digamos que es una parte, es decir, es un valor añadido que no se puede llevar por delante la docencia híbrida. Perfecto, Ramón. Bueno, es un gran desafío entonces que le está quedando a nuestra facultad o todas las facultades, por ejemplo, de ingeniería, en cuanto a la infraestructura, la programación de la docencia híbrida, incluso como los ítems importantes que se van a lograr en mediano corto plazo a más largo plazo, que es la participación de los estudiantes, en referencia a lo que comenta Ramón, de que en la presencialidad surge un poco más espontáneo que la misma parte virtual. Entonces, uno podría preguntarse, o le pregunto a Sergio y a Felipe, que representan en este caso la facultad, ¿cómo se puede adaptar a estos cambios la facultad de acuerdo a lo que menciona Ramón o lo que se presenta como educación híbrida? O cuáles son esos desafíos que ustedes ven entonces, más o menos proyectando lo que viene en el 2021 con este tipo de modalidad de educación híbrida, en cuanto a infraestructura, en cuanto a metodología? Sería bueno conocerlos Sí. como para ir cerrando ya el panel. Bueno, hemos tenido estos últimos días hemos tenido nuestros espacios de comunicación donde participamos con Sergio y Luisa, que también está presente. ¿Cómo se llama? Ha crecido bastante esta discusión. Y los desafíos son variados. Por supuesto que hay desafíos de infraestructura, que hemos estado en el área, ¿cómo se llama?, trabajando en eso, digamos, cómo es la experiencia, dónde se pone la cámara, cómo tienen que ser los micrófonos, etcétera, que es una cuestión muy, muy técnica, muy práctica. Pero también está el otro gran desafío, que es en el fondo, que es lo que nosotros vemos, que es que estudiantes que estén en presencial y estudiantes que estén en remoto tengan una experiencia al menos similar, que no se sienta que los que están en remoto, digamos, están teniendo una experiencia que es mucho más mala, digamos, que los que están presencial. Eso es importante equilibrarlo y cuidarlo, es una preocupación que tenemos. Y lo segundo que también hemos discutido un poco internamente es buscar las voluntades de profesores y profesoras de nuestra facultad para poder realizar, para aventurarse, digamos, a esta forma de hacer. Porque también lo hemos discutido ya en los minutos anteriores, fue un aterrizaje forzoso a una docencia online. En nuestros catastros de principio del semestre veíamos que del orden del 80% de nuestros profesores y profesoras no tenían ninguna experiencia previa en hacer enseñanza online, y ahora el 100% lo tiene, pero también el 100% de nuestros profes no tiene experiencia en lo híbrido. Quizás hay algunos, que tú, Sergio, quizás, yo creo que son un puñado de personas los que han ocupado y las que han ocupado salas híbridas. Entonces, es de nuevo meterse en un mundo de incertidumbre, pero nosotros sabemos que hay un cierto grupo de profes dentro de la facultad que les gustan los cambios, les gusta probar nuevas cosas, aprender en la medida que se van desarrollando los cambios. Entonces, pensamos que eso es un poco un desafío, buscar quiénes son quienes están dispuestos y que tienen las ganas de hacerlo, para no tampoco sobrecargar a alguien que le parezca muy extraño y que termine un profe muy estresado por hacer algo que es muy extraño para esa persona. Perfecto. Sí, me sumo a lo que dice Felipe, totalmente. En nuestra facultad tenemos una historia que las cosas, las innovaciones que perduran y que dan resultados son aquellas que son bottom-up, donde hay motivación, digamos, y que encuentran apoyo de la administración, digamos. Yo creo que esa combinación, en otra facultad en Chile le funciona muy bien el top-down y tienen ya profesores en los campuses y están probando esto. Nosotros nos estamos quedando un poco atrás en este asunto.
Pero me parece bien hacerlo convencido, y estoy seguro que tenemos varios profesores que están dispuestos a hacer estas pruebas. Y de nuevo, yo creo que, como Maisa comentó aquí, como están los alineamientos de la universidad, como nos compartió Ramón, es importante sobre todo partir con los estudiantes nuevos, digamos, que vayan a vivir esta experiencia de campus. Entonces, yo creo que vamos a trabajar para que ojalá los estudiantes nuevos sean los que tengan prioridad para experimentar esta nueva formato docente, este formato híbrido, y eso acompañado con un campus que se empieza a abrir también de manera controlada, y ojalá lo hagamos pronto, eh, ojalá hagamos unas pruebas en el verano, ahora, pronto, que tenemos este mes de diciembre y enero, podríamos hacer algunas pruebas, y ojalá contemos el apoyo de la comunidad, y aquí un mensaje para los que estamos, que no tengamos mucho miedo de equivocarnos en esto. Probablemente la primera vez no nos va a fallar, o las restricciones van a ser demasiado para que esto nos salga muy bien, pero, pero ser tolerantes también con esas fallas, que probablemente vamos a tener, pero mientras antes partamos, vamos a ir mejorando en esto rápidamente, creo yo. Así que no, a perderle un poco el temor sería mi mensaje a este tipo de experiencias. Súper bien, gracias Sergio. Bueno, ya debemos ir, por honor al tiempo, cerrando el panel, que está súper interesante. Creo que esto es un tema que se da para más. Efectivamente, el tema del reflexionar un poco antes de implementar una modalidad de este estilo, sabiendo que tenemos infraestructura, la facultad, las ganas, los profesores, los estudiantes, todos tenemos como iniciativa para hacerlo. Es bueno analizarlo bien para planificar cursos de este modo, y que puedan cubrir obviamente la necesidad del aprendizaje de los estudiantes, a lo que se tiene que llegar. Para finalizar, antes de que Ramón se vaya, porque tiene el tiempo justito para el panel, yo quería hacer una actividad en Mentimeter, ya, en el cual es importante que ustedes dejen como, o mencionen 3 elementos claves que ustedes consideran, tanto los participantes como los panelistas, desde su punto de vista, para tener una buena docencia híbrida, o para formular una docencia híbrida en este estilo de aquí en adelante, porque llegó como para quedarse. Entonces, los invito a que ingresen desde sus teléfonos o tablet o computadores a www.menti.com, ingresando el código que está ahí en la PPT, para que podamos decir estos 3 elementos claves para una docencia híbrida. Voy a dejar de compartir acá. Ok. Así que mostremos los resultados entonces. Tenemos 2 resultados. A ver si los podemos mostrar. Ok. Pueden responder varias veces, ¿eh? Sí, tienen opción de hacerlo varias veces. Aquí vamos a leer algunos: detectar profesores que tengan voluntad de probar este formato, y por otra parte la voluntad de estudiantes de participar. 1, compromiso con los estudiantes. 2, esfuerzo coordinado de todas las asignaturas, profesores, top bottom, aportar valor añadido a las clases. Participación activa de los estudiantes. Perfecto. Buena preparación de los contenidos, muy bien. Sí, eso es súper importante al momento de definir una modalidad de este tipo, ¿no? Cómo la vamos a manejar y cómo va a llegar a todos, que esto tiene que ser totalmente inclusivo y referido a todos los estudiantes. Implementar buenas medidas de seguridad y control. Perfecto. Algunos otros elementos: ganas de docentes y estudiantes, protocolos claros para el uso de infraestructura en el campus, apoyo de los estudiantes. Claro, la carga, que los participantes remotos no se sientan como de segunda clase.
Tolerancia al error. Planificación de los contenidos. Tener una planificación del curso. Poder editar un curso en varias modalidades. Muy bien. Adaptar contenidos de evaluaciones. Súper bien. Le quedan 10 segundos para terminar el posteo, así que... Muy bien, estas participaciones las podemos compartir después a sus correos de los que están aquí en el panel. Y bueno, agradecer la oportunidad que tuvieron cada uno de ustedes, Ramón, Felipe, Sergio, por dar esta perspectiva que tienen respecto, expertise y experiencia, obviamente, que tienen respecto a este tema tan importante, un desafío grande para la facultad, para todas las universidades, sobre todo a nivel país. Así que, bueno, agradecerles a todos también los que participaron, sus aportes, que dejaron en el chat las preguntas, y esperemos que esto se pueda analizar y discutir en otra oportunidad de una manera más amplia. Y nada, yo también agradecida por la oportunidad de conversar con ustedes. Así que espero que tengan buenas tardes. Muchas gracias. Muy bien, Gracias, Diana. muchas gracias. Muy bien, todos. Gracias, Cuídense. Ramón. Gracias. Adiós a todos. Muy bien. Muchas gracias. Chao. Chao, chao.